Seguimos en Hola América a través de The True Channel. Qué bueno, el canal de la verdad. Mis amigos, estamos conversando a esta hora con el doctor Douglas Ungreda Uceli, doctor en Economía, catedrático de la Escuela de Economía, catedrático de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Doctor Ungreda, habíamos quedado en que Venezuela produce aproximadamente 750.000 barriles diarios de petróleo cuando debería estar produciendo 4 millones y medio, y el señor Chávez dijo que 6 millones a estas alturas. ¿En qué se basa la economía venezolana en este momento? Porque no puede ser solo en 750.000 barriles diarios de petróleo en un Por- país de 30 es millones de porque habitantes. sí, pero la información que hasta ahora se había publicado por parte de PDVSA es que la producción petrolera era cercano a los 2 millones de barriles diarios. 2.400.000, después cayó a 1.600.000 y a partir de fines del año pasado esa cifra fue editada, por decirlo de alguna forma educada. No se supo exactamente de qué se trata. Toda esta información es a través de información de trasmano de conocidos expertos que saben cuántos pozos petroleros están funcionando y la cuenta que se sacan al respecto. Por lo tanto, este es una especie de ¿qué se puede decir como en Estados Unidos? Una adivinanza, pues. Puede llegar a 750, 800.000 barriles. Hay, además, el peso de las sanciones norteamericanas que están impidiendo a empresas a proveer de insumos importantes para la exportación de petróleo pesado, para hacerlo más licuable, para poderlo transportar fácilmente. Ese es el problema serio que se está encontrando la industria petrolera. ¿Entiendes? Ahora, nuevamente, en qué se basa la economía venezolana? Si en la incertidumbre con el petróleo, con la producción petrolera, es esa que usted nos cuenta, ¿en qué se está basando la economía venezolana? ¿De qué está comiendo la gente? ¿Cómo se está motorizando el país? Porque 750.000 barriles o Eh, 450.000 o 1 millón de eh, barriles no alcanza para motorizar un país de 30 millones de habitantes. Exactamente. Y entonces así es como se explica que muchísimos venezolanos están abandonando el país. Por eso que la ola migratoria está alcanzó ya los 4 millones de venezolanos, porque físicamente no se pueden sostener. Entonces, en una economía normal, la variable de ajuste siempre puede ser la tasa de desempleo, pero en una economía como la nuestra, que está en serias y graves dificultades, donde es imposible vivir, en algunos casos, en las fronteras, hace que la gente se vaya del país por sus propios medios, como sea. Y eso es la razón por la cual Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina están recibiendo una oleada inusual de migrantes venezolanos. Mm. Vamos a entrar en un camino espinoso. Y con respecto a la misma vía, porque nuevamente, perdone que insista, 750.000 barriles de petróleo diarios no alcanzan para un país de 30 millones, sobre todo quienes sabemos que Venezuela vivía con aproximadamente 2 millones y medio, 3 millones de barriles diarios y se vivía de forma normal en el país. 750.000 anuncian un grave drama que obviamente es el que está ocurriendo en el país. Sin embargo, hay un algo por lo que Venezuela en los últimos años desafortunadamente se ha hecho muy famosa y es el tema del narcotráfico, la narcoindustria. ¿Cuánto distorsiona, para bien o para mal, el negocio del narcotráfico en que están involucrados algunos prominentes políticos, figuras del Estado venezolano? ¿Cuánto distorsiona la economía verdadera del país? ¿Vive el país de una parte de eso, del narcotráfico? ¿Permea a la economía normal, digamos, el narcotráfico en Venezuela? Mira, es un tema muy interesante, muy provocativo intelectualmente, porque nosotros los economistas funcionamos en base a información publicada, publicable, verificable. Por lo tanto, el narcotráfico es un área donde estimar
¿Cómo impacta la economía? Es difícil porque, en primer lugar, en teoría, no está permitido, por ejemplo, que los ingresos provenientes del narcotráfico se filtren en el sistema bancario, en el sistema financiero normal. Entonces, En este país es así. estimar es en todo, porque se trata de una técnica de estimación estadística. Pensemos en términos de, entras en una casa abandonada y encuentras dos ratones que están prendidos. Es una señal de que el techo puede estar totalmente infestado de esa alimaña. ¿Cuánta es la población de esos animalitos en toda la casa a partir de lo que tú estás viendo? No es fácil, ¿verdad? O algunos pueden llegar a una estimación educada por varios años de experiencia. Entonces, utilizando de repente la experiencia de otros países, Perú, Colombia, etcétera, etcétera. El narcotráfico, ¿qué es lo que ha hecho? Ha distorsionado las economías. ¿Por qué? Porque las utilidades del narcotráfico, en primer lugar, se buscan filtrar en mecanismos de legitimación de capital, como por ejemplo el sector inmobiliario, el sector de las tierras, la destrucción de la capacidad productiva de la agricultura, porque muchas de esas bandas compran por las buenas o por las malas las fincas para poder ellos mantener una cierta capacidad productiva, pero están destruyendo la capacidad productiva alimentaria de un país, están afectando la seguridad de sus habitantes. Estos habitantes a su vez están tomando medidas defensivas y se van de ahí o se dedican a otros negocios. Entonces es un efecto dinámico que va de mal en peor, Si yo le particularmente dijera, doctor, si yo le propusiera una cifra, que es lo que dicen las estimaciones, que el negocio del narco, todo el negocio del narco en Venezuela genera unos ingresos aproximados de entre 34.000 y 39.000 millones de dólares anuales. ¿Usted qué me diría, honestamente, según su parecer, cuánto influye eso en la economía venezolana? Es una cantidad de dinero enorme. 39.000 millones de dólares es una cantidad de dinero enorme y que de que se filtra, se filtra. ¿No se nota eso? Tengo 2 minutos para esa respuesta. bueno, se tiene que notar. En primer lugar, se nota porque hay una cartelización, si se quiere, de la actividad económica legal, grupos económicos que funcionan como mecanismos de tapadera, que sirven de fronting de estas bandas, compran negocios legales que manejan mucho efectivo, tienen capacidad para coaligarse y establecer precios, márgenes de ganancia. Entonces hace que la inflación se mantenga alta, mantenga una inercia alta, que sea difícil dominarla. ¿Qué otra cosa pudiéramos agregar a esto? La capacidad de contaminar las instituciones, Ujú. el funcionamiento de las instituciones en todos los niveles, que es lo más llamativo y lo más importante y lo que constantemente ocurre en todos los países donde funciona el narcotráfico. Dicen, doctor, que todo hombre tiene su precio. Los funcionarios del Estado venezolano son muy baratos, caen muy fácilmente ante la tentación del dinero del narco. Vamos a decir, es muy difícil negarse, Es muy porque difícil negarse. existen estructuras que están muy cercanamente operando con estos. Tanto es así que las acciones del gobierno norteamericano contra altos funcionarios venezolanos están dirigidos en este sentido, porque existe una presunción. De hecho, en un avión de Air France hace unos años atrás, encontraron 200 maletas cargadas de una sustancia ilegal, Sí, cocaína para ser más sí. preciso. Para que 200 maletas pudieran entrar en un avión comercial, necesariamente tenía que contar con la activa colaboración del Sí. personal de vigilancia, tanto militar como de civil. Debo hacer una pausa, doctor Ungreda. Ya regresamos, mis amigos. Ustedes están viendo Hola América a través de True Channel. Ya volvemos, no se vayan.